Esta historia fue creada por los FIC. El link de el FIC está en la descripción. Advertencia: este contenido contiene escenas para mayores de edad. Estás advertido. No se oía ningún sonido aparte de la lluvia golpeando la ventana, aunque para él su respiración silenciosa y entrecortada rugía como un huracán, dominando cada pensamiento excepto el que se posaba implacablemente frente a él. Sobre la mesa, frente a él, estaba la vía de escape de esta habitación, de este mundo que lo había atrapado, retorciéndose hasta morir ahora que la esperanza se había desvanecido. Dipper la cogió, sin saber si pensaba con claridad o si realmente pensaba en absoluto, mientras sus dedos rozaban la empuñadura de la pistola. Esta no puede ser la única manera, ¿verdad?, preguntó Dipper mientras lo examinaba. No lo es. Por eso te di dos opciones, muchacho. Pero eso no es realmente una opción, murmuró con dolor mientras sus dedos apretaban la empuñadura con fuerza. Levantó el arma, pensando que la sentía mucho, mucho más pesada de lo que recordaba. El dispositivo de borrado de memoria, qué extraño que este y Dipper se reunieran en estas circunstancias. Quizás Fiddleford tenía razón al crear algo así, solo para estas ocasiones. Cambiando el borrador para que descansara en ambas manos, Dipper sopesó ambas opciones tanto como sopesó el arma. Aunque temblaba terriblemente, la agarraba con firmeza, aunque de nuevo el peso del aparato parecía inapropiado. Y se sentía como si estuviera corriendo bajo la lluvia, aunque estaba seguro de que no era así. Dipper miró por la ventana, donde el aguacero continuaba apático. Todo esto parece estar mal. ¿Cómo puede ser así? El libre albedrío a veces es algo desagradable, Dippingsauce. Así es como se maneja. El dial de la pistola se movió de repente, balanceándola mientras se bamboleaba de izquierda a derecha, deletreando una letra tras otra las palabras que deseaba olvidar para siempre. Ocurrió tan rápido, P-A-C. Ifka. Y sin perder un segundo, la segunda palabra, noroeste. Brillaban amenazadoramente bajo una tenue luz azul, y Dipper estaba aún menos seguro que antes de que ese fuera el camino correcto. Quizás era cobardía lo que estaba haciendo. ¿Podría considerarse hombre si no se tragaba el dolor y seguía adelante? Claro, el primer amor se sentía como el único que importaba, pero realmente lo era. Pero podía considerarse hombre si esto era lo que lo había dejado demasiado roto para volver a estar bien. El dolor se sentía como una pesada carga en su mente. Era simple, en realidad, ¿cuál era la decisión correcta? No tocó el dial ni una sola vez después de que aparentemente se moviera solo, decidiendo su destino sin pensarlo dos veces. Dipper solo hizo el trabajo pesado, llevándose el borrador de memoria a la sien, respirando con dificultad y rápido mientras tenues lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. El arma vibraba en su mano, pero pronto no importaría. Al apretar el gatillo, pensó una última vez en Pacifica. Sí. La amaba. De verdad. Se sentaron uno frente al otro, mirándose el uno al otro a través de la mesa de la cocina con miradas severas, ninguno seguro de si ellos o el otro tenían razón. El silencio fue terrible y profundo tras la primera andanada de conversación, una selección prolongada de preguntas casi cliché y respuestas poco sólidas. Al final, Stan y Dipper se quedaron mirándose fijamente porque no sabían de qué más hablar sobre el asunto tras su encuentro en el bosque. Dipper y Pacifica decidieron que lo más lógico tras su estancia en el motel era ver si su familia la acogería por un tiempo, y fue una decisión difícil de aceptar. Por su parte, Pacifica no quería hacerlo, simplemente porque temía complicar aún más la situación cuando ya estaba harta de complicaciones, y él hizo todo lo posible por convencerla de que no se desviara de ese miedo. Era la primera vez que discutían en todo el mes, o al menos, cualquier desacuerdo que pudiera considerarse tal. Al llegar a la cabaña del misterio, descubrieron que no estaban solos. Mabel estaba sentada con entusiasmo en los viejos escalones de madera, con una pierna apoyada sobre la otra, y el pie se movía con entusiasmo mientras esperaba. Su sonrisa era insondable, extendiéndose por su rostro más allá de lo que Dipper recordaba haberla visto jamás. Lo cual era extraño, ya que esa misma mañana estaba a punto de llorar. Sin embargo, mientras Dipper analizaba la situación en su mente, todo se aclaró enseguida. Palideció al instante, sobre todo al darse cuenta de que Mabel sonreía aún más, si cabe, al inclinar la cabeza y mirar con indiferencia las manos aún unidas de Dipper y Pacifica. Apenas a mitad de su explicación apareció el destartalado coche de Stan, con el anciano haciendo muecas, arrastrando a la afable Soros. Bueno, dijo Stan finalmente, casi sobresaltando a Dipper, que esperaba que el silencio se prolongara. ¿Cuál es tu plan para todo esto? ¿Qué? Sí, no, ¿cuál es tu plan?
Bueno, respondió Dipper en voz baja, rascándose la picazón ansiosa detrás de la oreja y luego la otra en el muslo. Esperaba poder pedir el favor más grande que he pedido en mi vida, es decir, sé que es un poco estúpido. Dipper se mordió el labio para disimular el escozor. Sí, era una idea miope, lo sabía. Pero esperaba, no sabía para qué, la verdad. Era complicado, después de todo, por mucho que Dipper se hubiera dicho a sí mismo y a Pacifica que al final no lo sería. Sin embargo, no respondió, ni siquiera mientras Stan lo miraba con el ceño fruncido, deseando oír al chico explicarse mejor. Dipper sentía un deseo ardiente de levantarse e irse, solo para escapar de la mirada ceñuda de su tío abuelo. Es una estupidez, admitió Dipper. Pero sería aún más estúpido hacer lo contrario. Vamos, chaval. No es que estemos hablando de una huérfana. De Pacifica Northwest. Que se vaya a casa. Pero no puede, susurró, quizá porque estaba perdiendo la fe en la idea. En realidad, Dipper había omitido algunos de los elementos más tóxicos del pasado de Pacifica, porque creía que la gente no necesitaba saberlo. Al menos, no de él. Dipper. Tío Stan, quiero saber si Pacifica puede quedarse aquí. Por un tiempo, hasta que las cosas se solucionen. Miró a Stan a los ojos, apenas temblando de nervios mientras hablaba. Solo quiero saberlo primero. ¿Puede? Hubo una pausa de nuevo, aunque esta vez le tocó a Stan sentarse, con inquietud y duda, mirando al otro lado de la mesa y reflexionando sobre su postura. Tenía un montón de problemas con esto, además de una temporada turística floja, y por ende el presupuesto correspondiente. Stan Pines no quería involucrarse con los Northwest por su hija. Dios mío. Sería un desastre si Preston y sus abogados matones decidieran castigarlos. Y, para ser franco, la chica seguía sin caerle bien. Pero Dipper, el chico no mentía ni por asomo. Había algo de lo que no quería hablar, eso estaba claro, y además, el chico hacía todo lo posible menos abordarlo. Con un suspiro de cansancio, Stan sacó sus gafas de su lugar y se llevó la mano a los ojos. Ya le estaba empezando a doler la cabeza, y ahora todo este lío. Chico, de verdad tienes que dejar de sorprenderme. Pensaba que tu hermana era mala, pero tú también te estás volviendo un verdadero alborotador. Supongo que somos parientes después de todo. Ese chiste es más viejo que tú, dijo Dipper con una risita débil. Este giro de los acontecimientos le agradó, un buen augurio en una racha por lo demás desoladora. Sí. Mira, empezó Stan mientras se ponía las gafas. Te lo diré todo con franqueza. Su conversación continuó sin ser escuchada mientras Pacifica y Mabel estaban sentadas una frente a la otra en el ático, la primera plantada ansiosamente en la cama de Dipper mientras su gemela estaba sentada sola. Mabel estaba sentada con las piernas cruzadas, con una sonrisa nerviosa que aparecía de vez en cuando, aunque ni siquiera ella sabía qué decir mientras esperaban a que terminara la charla de hombre a hombre que se desarrollaba bajo sus pies. Quizás lo más difícil fue estar sentada allí, mirando a Pacifica y recordando todo lo que vio. La idea de esconderse y ver a Dipper y Pacifica lanzándose el uno contra el otro en un lugar salvaje donde cualquiera podía pasearse y disfrutar de un espectáculo simplemente hacía que Mabel se sonrojara. Cada vez que recordaba lo que había presenciado hacía apenas una hora, su cuerpo comenzaba a arder y ella juntaba los dedos, se ponía las manos sobre la rodilla y miraba fijamente a un rincón de la habitación, tarareando hasta que la sensación se le iba. Pacifica también estaba desconcertada. El ático la inquietaba un poco. Era viejo, húmedo, mohoso y, en general, carecía de color. Había llegado a aceptar la habitación de motel, igualmente aburrida, pero esto era tan diferente como lo era el motel de Northwest Manor. No es que le disgustara tanto el ático, sino que aún no le gustaba. Sabía que lo superaría si era necesario. Más allá de eso, sin embargo, era extraño que Mabel estuviera sentada allí cuando Pacifica sabía perfectamente cómo era en realidad. Estaba efervescente en todo momento, y eso era solo una comprensión superficial. El silencio era tan alarmante que la ponía muy nerviosa. Y entonces, de vez en cuando, Pacifica sorprendía a Mabel mirándola con los ojos nublados y un ligero rubor, y entonces su lenguaje corporal cambiaba tan drásticamente que no sabías con quién estabas. ¿En qué demonios estaba pensando cada vez que empezaba a mirarla fijamente y a sonrojarse? Y entonces se dio cuenta de algo similar a lo que le pasó a Dipper, quien, según ella, se quedó muy callado pero no tuvo oportunidad de explicarse. Oh, no, dijo Pacifica cubriéndose los ojos. ¿Nos viste, verdad? Sí, respondió Mabel, levantando la vista y apartándola de nuevo. Los vi regresar de su paseo.
No me refería a eso, ya nos viste antes, ¿verdad? Mabel se quedó paralizada, sin siquiera mover los dedos de los pies, mientras miraba fijamente una viga y se puso roja como la sangre, un tono que igualaba a Pacífica, mientras escrutaba el suelo con un ligero pánico. Eso la hizo sentir incómoda, y se preguntó si Dipper lo sabía o si solo lo sospechaba. «Dios mío. No puedo creerlo», exclamó mientras se pasaba las manos por el pelo. «¿Tú no lo viste todo? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Qué significa que no lo sabes? ¿Qué? Nos viste de principio a fin, ¿verdad? Más o menos». Pacífica gruñó mientras hundía la cara entre las manos, ardiendo de vergüenza. Mientras se rascaba la cabeza, preguntándose cómo podía ser tan estúpida, Mabel solo se mordía el pelo y apretaba las piernas. De hecho, se sintió un poco mal al ver a Pacífica retorcerse. «¿Sabes, Ble, empezó Mabel antes de escupir su pelo enredado, como el agua de la piscina, con una frambuesa. «Ble, ¿sabes? Ustedes dos son súper lindos». «¿Qué?». La rubia sacudida casi ladró. «Tú y Dipper», continuó Mabel. «Se ven muy lindos juntos. Y creo que es lo más lindo del mundo que estén enamorados. Dios mío. Eso no ayuda. Va, lo viste todo. Pervertido. Sí, soy un bicho raro. Sí. Mabel se sintió incómoda, así que, intentando sonreír, intentó hacer una broma. «Parece que has estado haciendo ejercicio. Solo lo digo desde que te vi desnuda». Pacífica dejó de arrastrar los pies, avergonzada, para mirar fijamente a Mabel a los ojos. Pero al ver que Mabel le devolvía la sonrisa nerviosa, con la mirada fija en un lado y otro, no pudo evitar reírse un poco. Por su parte, Mabel pensó que, por ahora, era mejor no hablar de excitarse a costa de Pacífica. Después de un momento, Pacífica recuperó la calma, respiró hondo y se irguió. «Bien», dijo al fin. «Nos viste teniendo sexo. No es para tanto». «¿Y qué?». «Sí». «¿Y qué?». «Quiero decir, eso es, oye, ¿sabes qué? Es un cumplido, tal vez. Significa que vale la pena vernos, ¿verdad?». No. Eso es un desastre». «¿Qué tiene de malo ser estrella porno?», preguntó Mabel, inclinándose hacia adelante y riendo, con una sonrisa amplia, casi lasciva y sugerente. «Cállate». Se rieron juntas, mutuamente felices con la ruptura de la tensión. De repente, Pacífica se sintió más a gusto en el ático, y por primera vez desde que llegaron, Mabel desenganchó las piernas. La paz había sido restaurada. Al menos para ellas. Mientras las chicas se adaptaban a su estrés, un alboroto se escuchó desde la cocina de abajo, el sonido de una olla pesada golpeando el suelo con un fuerte ruido metálico, seguido por el sonido de «¿Están gritando en serio?». Lo oyeron gritar las chicas, temiendo lo peor. «En mi casa no, hoy no». Se quedaron mirando la puerta cerrada que separaba el ático de la escalera, cada uno preguntándose lo mismo antes de que uno finalmente hablara. «¿Crees que están bien?», preguntó Pacífica. «Ah. Me tocó». «Espera, ese era Dipper», dijo Mabel, alejándose de la cama y dirigiéndose a la puerta. «¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Dios mío, mira el tamaño de esa cosa». La curiosidad les ganó la partida, así que las chicas bajaron las escaleras casi en silencio y asomaron la cabeza por la cocina. Vieron que Stan y Dipper estaban, ¿qué hacían? Parecía que estaban jugando al hockey con una escoba y un trapeador, golpeando un disco grande, negro y peludo. Cuando se estrelló contra la pared, las chicas se quedaron sin aliento al ver que la criatura peluda se desplegaba y luchaba por escapar. «Oh, qué asco», dijo Pacífica con un gruñido nauseabundo. «Esa es una rata enorme», concluyó Mabel. El pequeño roedor regordete de 20 centímetros de largo corría de un lado a otro mientras los chicos se esforzaban por acorralarlo y palearlo. Tras una larga batalla, Stan finalmente lo sacó por la puerta trasera con un golpe fuerte y potente, cerrando la puerta de golpe. Tengo que volver a usar las trampas. Eso es todo. Y ahora, ustedes dos, dijo Stan con un gruñido, señalando a las chicas que acechaban en la puerta. Mabel, esta noche duermes con Pacífica. Ayúdala a voltear el asqueroso colchón de adolescente de Dipper y tráele las sábanas buenas que guardamos para la compañía. Espera, ¿qué? ¿Hay buenas sábanas?, preguntó Dipper mientras apoyaba la fregona en la pared. No te lo dije por tu propia seguridad, respondió Stan. Dipper, ¿puedes dormir en la sala de descanso mientras tanto? Espera, ¿puedo quedarme?, preguntó Pacífica esperanzada, entrando de lleno en la cocina. Sí, puedes quedarte. Pero tengo condiciones.
La sala de jóvenes esperaba, ansiosa por resolver este delicado tema. Su atención lo había cautivado, y a pesar de la tensión, los secretos al descubierto y el dolor de la creciente migraña en sus ojos, Stan rió entre dientes. Si te vas a quedar, tienes que pagar. En el trabajo, Dipper es pésimo para la limpieza. Puedes ayudarlo obligándolo a hacerlo mejor. Oye, ¿cómo te ayuda eso? Segundo, y en serio, si alguien llama a la puerta para obligarte a irte a casa, dijo con severidad mientras la sonrisa se desvanecía de su rostro. No voy a detenerlos. Vete a casa si vienen por ti. No puedes escaparte a la cabaña del misterio, no voy a traer eso a mi casa. ¿Entendido? Pacifica se turnó para mirar a las gemelas, cuya preocupación delataba sus expresiones de alivio. Asintió, sin pensarlo dos veces antes de aceptar la oferta. Mejor esto, pensó. Sin decir nada más, ella y Mabel dejaron la cocina atrás, y Dipper y Stan terminaron sus conversaciones. Dipper vio a las chicas irse, volviéndose para mirar a su tío abuelo a los ojos, pero solo vio su espalda mientras abría el armario y rebuscaba entre su contenido. Al parecer, las trampas no eran una charla trivial. Tío Stan, ¿es amor de verano, chico? ¿Qué? ¿Amor de verano? Sí. Gruñó mientras se frotaba la sien, volviendo a la excavación al instante. ¿Es solo esa mierda pasajera? Oye, respondió Dipper con una mirada fulminante. Eso está fuera de lugar. ¿De verdad? Quizá no lo sea después de todo. O quizá sí, no lo sé. Supongo que el tiempo lo decidirá. Siempre lo hace. El chico parecía despechado por esos comentarios casuales y pesimistas. No recordaba que su tío hubiera tenido una relación exitosa, aunque estaba seguro de que la hubo en algún momento, si la mitad de las historias del hombre tenían algún fundamento. Aún así, la crítica parecía totalmente infundada. Estaba furioso, pero mientras Dipper observaba a su mayor forcejear, soltó el vapor de sus pulmones en un siseo bajo antes de cruzar el suelo de la cocina para ayudar a Stan a encontrar las trampas para ratas. Todavía no sé qué es, admitió Dipper, ayudando a sacar una caja grande de las profundidades y rebuscando en su polvoriento contenido. Apenas nos dijimos te quiero hoy. ¿Lo decías en serio? Se detuvo, levantando la vista de su esfuerzo y mirando por la ventana abierta. Podía ver la línea de árboles, los pinos danzando al unísono con la brisa de verano. Curiosamente, durante todo este tiempo había olvidado el calor del día. Incluso ahora no parecía tan preocupante como antes. Y se encontró sonriendo. Sí. Lo hice. El anochecer se apoderó del mundo suavemente, como siempre, pero al igual que con el campo donde volvieron a estar juntos por primera vez, la cabaña del misterio parecía aún más escondida en la noche que el resto del mundo. De pie cerca de la ventana, mirando hacia la profunda oscuridad, Pacifica reflexionó en voz baja para sí misma mientras Dipper improvisaba su cama desde el sofá de la sala de descanso. Al no tener ropa de dormir, había tomado prestado uno de los camisones largos y holgados de Mabel, lo que, sin duda, se sentía extraño mientras estaba de pie junto a su ocupado amante. Estaría desnuda y encima de él si no tuviera que estar en otro lugar mirándolo de reojo. Pacifica sonrió y habló en voz baja. Dipper, gracias por hacer esto. No es nada del otro mundo. Parecía un poco despectivo, tal vez distraído por su pelea con las sábanas que no paraban de soltarse de los pliegues del sofá. Pero a ella realmente no le importaba. Frunció el ceño ante su respuesta, poniendo un pie firmemente en su cadera cuando Dipper se inclinó para acomodar su ropa de cama. Caído al suelo, levantó la vista con una mueca. ¿De qué se trata? Dije gracias por hacer esto. De nada, Pacifica, dijo con una expresión muy suave. Se puso de pie junto a ella, mirando por la ventana con ella, aunque sin saber qué estaría viendo. Su mano encontró la de ella, y sus dedos se entrelazaron instintivamente. ¿Por qué no tenías que hacer esto? Ah, ¿sí? ¿Qué te parece? Con un suave tirón, Dipper la atrajo hacia sí y la besó en la mejilla. Ella sonrió, pero más allá de eso, Pacifica no pareció interesarse. Era un poco desconcertante. Sintiendo la necesidad de aliviar su incomodidad, Dipper se colocó detrás de ella y la rodeó con sus brazos, abrazando a Pacifica con ternura, respirando con calma en su larga cabellera rubia. Acariciando la suave masa, olió su champú y su propio y tenue aroma, lo que lo hizo apretarlo con más fuerza. Ella le recorrió los brazos con los dedos, aunque eran delgados, pero se sentía segura allí, en su abrazo. Habría sido más fácil retroceder y dejar que me hundiera, susurró, apretándole los músculos. Podrías haberlo hecho. Así que gracias por darme esto. Y esto.
Ella se echó hacia atrás y le pasó la mano por el pelo, arañándole la nuca e invitándolo a acariciarle el cuello. Dipper aprovechó la oportunidad con alegría, haciéndole cosquillas en la piel a través del pelo con los labios y su aliento cálido. El suave gemido de Pacifica y la cabeza ladeada lo hicieron moverse, y sus brazos se pusieron a recorrer su cuerpo de arriba a abajo, con las palmas recorriendo sus curvas a través del camisón antes de que sus labios rodearan sus mechones y presionaran suavemente contra su piel desnuda. Ella rió y suspiró, sosteniendo su cabeza allí incluso mientras sus manos tiraban de su atuendo lo suficiente como para deslizarse bajo la tela y recorrer su vientre. Cuando sus dedos exploradores rozaron la parte inferior de sus pechos, Dipper instintivamente empujó sus caderas un poco hacia adelante, frotando sus caderas enfundadas en boxer y moviendo lentamente su miembro contra sus nalgas igualmente finamente vestidas. Ja, vaya, tranquilo, grandullón, dijo Pacifica con una sonrisa, extendiendo la mano libre y empujando el paquete de su amante. Para su disgusto, ya que ella no parecía tener muchas ganas de abalanzarse sobre él esa noche. Él suspiró derrotado, pero ella pronto se giró en sus manos y presionó sus labios contra los de él, separándolos para poder introducir rápidamente su lengua en su boca. No podemos esta noche, explicó Pacifica tras morderse el labio inferior y acariciar su erección. Pero definitivamente creo que necesitas alivio. ¿Así? Ajá. Besándolo de nuevo, enredando su lengua alrededor de la suya y gimiendo en su garganta, Dipper se sintió guiado en círculo. Prestó poca atención a su entorno, concentrándose en cambio en la sensación de su boca en la suya y en la sensación de su firme trasero en sus manos mientras lo manoseaba. Sintió sus manos en su pecho y el borde del sofá en sus pantorrillas, y con un suave empujón se sentó, mirando fijamente el rostro sonrojado de Pacifica antes de que ella se subiera el camisón por encima de la cabeza. Su cabello se desparramó por su torso, una masa desordenada de oro sofocando la parte superior de su cuerpo hasta que apartó la cortina, revelando sus pechos desnudos. Sonrió con suficiencia al ver la virilidad de Dipper palpitar en sus confines mientras él se quitaba frenéticamente su sencilla camiseta blanca y la tiraba a un lado. Pacifica rió de su entusiasmo, pero se detuvo para detener sus manos cuando comenzaron a quitarle los calzoncillos. Todavía no. Gimió ella, levantándole los brazos por las muñecas y sentándose a horcajadas sobre sus caderas. Se agachó con cuidado, arrimando su sexo dolorido contra el suyo. Jadearon juntos cuando Dipper, impulsado por el instinto, sufrió un espasmo y se sacudió hacia arriba, y la fuerza frotó felizmente la erección de Dipper contra su clítoris. Se mordió el labio y convulsionó, pero se calmó lo suficiente como para inclinarse y reanudar su apasionado beso. Parecía un proceso eterno, Pacifica forcejeando con la lengua de Dipper mientras se deslizaba por su pene hinchado, un gemido gutural escapaba de sus labios cada vez que su clítoris era placentero, sus pechos apretándose contra el suyo con cada avance. Dipper volvió a posar sus manos en su trasero, aferrándose con avidez a sus nalgas mientras hacía todo lo posible por no tirarla al suelo y penetrarla con toda su longitud. Cuando ella se echó hacia atrás, la presión adicional en sus caderas hizo que Dipper se adelantara, poniendo su rostro claramente frente a sus pechos. Tardó solo un segundo antes de que su boca encontrara el primer pezón, que ella se dejó succionar con gusto. Pero solo por un instante, al parecer. Muy bien, Pines, dijo, empujándolo hacia atrás, contra los cojines. Te has portado bien. Así que ahora te toca a ti. Se apartó de él arrastrándose hasta arrodillarse en el suelo, y con un movimiento suave de sus diestras manitas, sacó la polla de Dipper de sus boxers. Él gimió, dejando caer la cabeza hacia atrás mientras los dedos de ella masajeaban suavemente su piel. Cuando la lengua de Pacifica presionó contra la base, él se sacudió y corcoveó, y cuando ella recorrió el músculo caliente y húmedo por la parte inferior de su miembro, suspiró fuerte y orgulloso. Terminó su barrido con un movimiento rápido de la lengua sobre la punta de su pene, lamiendo el punto de presemen que encontró allí antes de meterse el órgano en la boca. Sus manos encontraron inmediatamente la parte posterior de su cabeza, un cálido nido de amarillo brillante que se balanceaba rápidamente sobre su miembro. Pacifica había llegado a disfrutar más haciéndole mamadas. Tenía la impresión de que a él le gustaba más follarla, pero no podía negar los sonidos y gestos divertidos y lujuriosos que emitía cada vez que ella movía la lengua de tantas maneras interesantes. Justo como ahora, de hecho. Un momento antes, sus manos estaban firmemente sobre su cabeza, pero ahora, mientras ella la chupaba con avidez, su mano izquierda se había desplomado sobre el sofá, tomando un puñado de sábanas mientras su mano derecha tiraba suavemente de su cabello.
El ligero dolor la hizo estremecer, pero no detuvo el paso aún, sabiendo que él la soltaría en un instante. No estaba decepcionada. Mientras su boca lo recorría, Pacífica movió una mano bajo la cubierta, sujetando su miembro con la otra mientras buscaba a ciegas su clítoris en sus bragas. Una agradable descarga le indicó que lo había encontrado. Su dedo índice lo empujó y lo movió con descuido mientras procedía, aumentando su propio placer tan rápido como su boca se montaba sobre la de él. Con un experto giro de la lengua, Pacífica levantó la cabeza de su miembro, pero continuó acariciando su superficie resbaladiza con la mano mientras la apoyaba en su muslo. Apretó el miembro al ritmo de la exploración de su dedo, apretando con fuerza la erección mientras suspiraba y hundía el dedo en su coño caliente y húmedo. Dios mío, jadeó Dipper. Haces los sonidos más excitantes cuando te tocas, ¿sí? Se quejó ella, mientras le sacudía la rígida verga con una sonrisa burlona. ¿Te gusta eso, verdad? Oh, joder, sí. Apuesto a que sí, deslizó con avidez su polla de nuevo en su boca, moviendo la lengua lo mejor que pudo contra la longitud mientras comenzaba a excavar en su canal con 2 dedos, empujando su clítoris mientras buscaba con avidez en su interior ese punto extra que rara vez podía encontrar. Con unos pocos movimientos suaves, encontró su punto G, haciéndola gemir contra su miembro Pacífica. Lo sintió palpitar y supo al instante que ocurriría. Liberando su pene de las profundidades de su boca hasta que solo la punta quedó envuelta, Pacífica se dispuso a girar su lengua rápidamente alrededor de la cabeza en expansión e hipersensible. Las manos de Dipper se entrelazaron con su cabello, intentando atraerla más hacia su miembro mientras este se hinchaba y erupcionaba. En cuanto su semen tocó su lengua, salpicando el fondo de su garganta, Pacífica cerró los ojos con fuerza mientras su propio cuerpo ardía de placer. Un último toque de su punto G y clítoris juntos, y se lanzó en espiral hacia un orgasmo abrasador, con gemidos ahogados y agonizantes que solo sirvieron para agitar el sensible órgano de Dipper y provocar un par de descargas más de semen de la sobrecargada. Inclinó la cabeza hacia atrás en señal de victoria, dejando que su melena cayera en cascada por su espalda y le hiciera cosquillas en la piel mientras tragaba la carga almizclada, jadeando de profunda satisfacción tanto por su propio trabajo como por su sabor. Ella regresó a su hombría desinflándose un momento después, recorriendo toda su longitud dentro de su boca una última vez para limpiar lo que quedaba de su carga antes de volver a meterla en sus boxers. Ese es mi buen chico, lo arrulló mientras se ponía de nuevo el camisón. Te veo mañana. Dipper solo suspiró y levantó la mano para saludarla mientras Pacífica salía silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Rió suavemente al pensar en su figura boca abajo, pensando que debía de ser todo un espectáculo, ya que se arrastraría torpemente a la cama y se desmayaría durante 8 horas. Ese chico, las escaleras crujieron un poco al subirlas, pero al parecer no había nadie cerca para oír a Pacífica escabullirse de vuelta al ático. Imaginó que el tío de Dipper se enfadaría con ellos por andar a escondidas de esa manera cuando había insinuado sutilmente que no habría tales tonterías mientras él estuviera en la casa. Por eso, de hecho, no montó al chico en ese momento. Ya habría tiempo para el sexo más tarde. Empujó la puerta del ático, que se abrió silenciosamente, pero lo que sucedió a continuación pilló a Pacífica por sorpresa. Aunque quizá no debería haberlo hecho. Mabel, oculta por la oscuridad, estaba apoyada contra la pared junto a su cama, con las piernas abiertas mientras mordía con entusiasmo el cuello de su camisa. En su mano, más bien audible, llevaba un vibrador que había metido en su equipaje para esos raros momentos en que se encontraba a solas con sus pensamientos lujuriosos. Al parecer, reflexionó Pacífica, este era uno de esos momentos. Aún así, no estaba ansiosa porque la pillaran viendo a su antigua némesis masturbándose, así que Pacífica agarró la puerta lo más silenciosamente posible y la abrió. Sin embargo, no la cerró del todo cuando creyó oír, «Oh Dios, Dip, ¿qué demonios?» Pacífica se apoyó en el marco de la puerta intentando mirar por la rendija, pero solo vio oscuridad. Se maldijo en silencio, pero no estaba dispuesta a arriesgarse a que la vieran e inundar la habitación de tensión y malentendidos. Pacífica, Dipper, estaba fantaseando con ellos. Ese pequeño monstruo pervertido. Sentada solo con su entumecimiento y sus pensamientos, Pacífica se preguntó boquiabierta qué la llevaría a eso. ¿Su hermano? ¿En serio? Bueno, tal vez. Recordando lo que Mabel dijo antes, Pacífica recordó un comentario en particular. Tal vez no le importaba que la consideraran una estrella porno. En cierto modo.
un camino muy estrecho, en el que nadie más tenía que saber lo que estaba pasando. Nunca y de repente, ahí estaba. El grito agudo en la oscuridad que anunciaba el orgasmo. Acechando ligeramente tras la puerta, Pacífica escudriñaba la penumbra. Mabel arqueaba la espalda, con la cabeza apoyada contra la pared mientras sus caderas se sacudían, forzando el vibrador contra sus partes bajas. Tras un breve jadeo y cacheos, Mabel apagó su juguete. Sin embargo, su mirón perdió el equilibrio, y al agarrarse a la puerta para no caerse al suelo, el marco emitió un fuerte crujido. ¡Oh, pedo! Como un rayo, Mabel tenía la camisa bajada y su cuerpo oculto a la vista por las sábanas. Pacífica reprimió una risita antes de empujar la puerta para abrirla por completo, aunque por si acaso optó por no saber qué estaba pasando un momento antes. ¿Mabel? ¿Estás despierta? Sí. Respondió la chica nerviosa, hundiendo la cara en la almohada. Dipper se acomodó bien. Sí, murmuró Pacífica con una sonrisa mientras se abrigaba, recordando sus propias aventuras lujuriosas. La habitación era inquietante, sumida en un profundo silencio y sombras, y sin el brazo de Dipper rodeándola, Pacífica se sentía un poco asustada y fuera de lugar. Era extraño, de hecho, porque compartía habitación con alguien que, curiosamente, sentía lo mismo por la misma razón, aunque Mabel y Dipper no tenían la misma profundidad en su relación. Aún así, era justo decir que Mabel también se sentía sola últimamente. Pacífica reflexionó sobre ello un momento antes de cerrar los ojos. El sueño, sin embargo, tendría que esperar. Dijo un susurro en la oscuridad. ¿Pacífica? ¿Sí? Entonces, cuando estabas abajo, tú y Dipper estaban. No, respondió Pacífica rápidamente, más rápido de lo que la honestidad le permitía. No, no estábamos haciendo eso. Oh, vale. ¿Algo más en mente, Mabel? ¿Qué tan bien se siente? ¿Qué? Preguntó Pacífica inclinándose hacia arriba. No es nada. Los ojos de Pacífica recorrieron la cama frente a ella mientras su mente se esforzaba por responder, pero no encontró nada que la ayudara. Seguramente Mabel sabía que se sentía bien. Hacía unos momentos se estaba masturbando. Aunque Pacífica recordó la diferencia entre su imaginación y la realidad. Se siente, dijo con silenciosa compasión. Creo que es increíble. No sé cómo se sienten los demás, todas mis amigas perdieron la virginidad antes que yo, pero nunca dijeron nada sobre cómo se sentían. Pero cuando estoy con él, Dipper me hace sentir increíble. La tensión que siguió la hizo sentir incómoda. Tal vez incluso pronunciar el nombre de su hermano fue un error. Pacífica volvió a acostarse, cubriéndose con la fina manta y cerrando los ojos para descansar. Hubo una última, breve y silenciosa ruptura de la noche. «Guau», susurró Mabel antes de darse la vuelta. «Guau, sí», pensó Pacífica con una sonrisa antes de girarse hacia la pared. Definitivamente así es como me hace sentir. «Guau».